Buenas noches con todos. Me permito presentarme, soy Andrea Aro y hoy voy a estar a cargo de la evaluación que tienen ustedes pendiente para el día de hoy. Como ya habían conversado ustedes con el profesor, tienen una evaluación pendiente de los temas del módulo uno, perdón, del módulo 2 y del módulo 3. Entonces, se va a tomar la evaluación final hoy. Lo que me acaba de explicar es que por el mismo tema en que ustedes manejan muy buenas calificaciones, se haga de esta forma. Posterior a esta evaluación, ustedes van a tener la evaluación del módulo 3 para el día lunes, con la clase que vamos a completar el día de hoy sobre RCP. Entiendo que ustedes tienen un deber pendiente sobre las actualizaciones de la American Heart Association, en donde vamos a poder aclarar un poco el tema de reanimación, que es un tema bastante importante que conozcamos. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes, por favor, pueden ir abriendo sus plataformas. La evaluación está destinada para las 8:30. Todavía tenemos un par de minutos en caso de que ustedes tengan alguna pregunta sobre este tema o sobre esta evaluación que vamos a dar el día de hoy. Y de igual manera, posterior a la evaluación, que la evaluación termina a las 9:15, vamos a continuar con la clase, el módulo de reanimación, que es el que está pendiente revisar con ustedes, con el tema del deber igual que está pendiente, que es la actualización de las actualizaciones de la AJA. Entonces, vamos a esperar un par de minutos más, tal vez a que todos se conecten y poder ya continuar con alguna pregunta que ustedes tengan en cuanto a la evaluación o en cuanto a algún tema en específico que podamos aclarar previo a la evaluación. Listen, buenas noches. Diana Narváez les saluda. Yo me metí a la plataforma, pero todavía no está habilitada la evaluación. Buenas noches, Diana. No sé si alguien más tiene el mismo problema, porque ya me parece que en unos minutitos estaba ya por subirse, de hecho, esta evaluación. Buenas. Sí, Lizzy, no está la evaluación en la Sí, plataforma. sí, sí, está todavía subida la evaluación. Aún aparece, profe. Ya, listo, ok, A mí gracias. tampoco. Gracias por confirmarme. Voy a hacer una llamadita para ver en cuánto tiempo nos van a habilitar. Recuerden que la evaluación la vamos a poder rendir a las 8:30, ¿sí? Entonces, obviamente, como les había dicho, si tienen preguntas puntuales, temas en algo que podamos aclarar previo a la evaluación, pues vamos en orden y vamos respondiendo a las preguntas que ustedes tengan y que yo pueda ir solventando también previo a la evaluación.
Ya, les confirmo, a las 8:30 va a estar subida a la plataforma la evaluación. Entonces, obviamente, son temas ya que ustedes habían visto, que habían hecho incluso ya un refuerzo a la clase anterior. Entonces, no es algo, no es un tema nuevo, más bien que vayan ustedes a rendir la evaluación de hoy. Tal cual como les habíamos dicho, tengan pendientes ya sus plataformas. Recuerden que a las 8:30 vamos a dar inicio hasta las 9:15. Posterior vamos a tener la clase de RCP, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con reanimación. Pero ahora sí es que sí les pido si tienen alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a repetir o topar el tema, por repetirlo, no hay ningún problema. Por favor, díganme y aquí lo repetimos para que quede bastante claro al momento de la evaluación. Listo, entonces todavía tenemos 15 minutitos para que inicie la evaluación. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas en base a las evaluaciones que ya ustedes han dado, ¿ya? Vamos con Pablo Crespo, por favor. Pablo, ayúdame.
¿Qué es atención prehospitalaria? Pablo Crespo, ¿no está? Ok, vamos con Joana Yanga. Lisa, en presente, Pablo Crespo, sí estoy Ya, ok. listándome. Listo, Pablo. Por favor, ayúdame. ¿Qué es para ti atención prehospitalaria? Atención prehospitalaria sería prestar servicio en urgencias, en emergencias, en desastres, todo lo que requiere al sistema de salud. Ya. Sí, está bien. En Gracias. los manejos de equipos de médicos. Sí, sí, está bien, Pablo. Muchas gracias. Lorena Quesada, ¿qué más puedes anexarle a la definición que nos dice Pablo? Son atenciones que se presta a la comunidad cuando existe una emergencia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, recordemos que es ahora ya la atención médica que nosotros vamos a brindar, porque recordemos que ya como proveedores de primeros auxilios ya yo ayudé a estabilizar a mi paciente, pero ahora al ser un proveedor de atención prehospitalaria, yo soy parte ya del grupo, un grupo de salud, ¿no es cierto? Un grupo de profesionales de la salud. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a desarrollar atención médica, va a desarrollar técnicas, a brindar soporte a sus pacientes hasta que su paciente esté estable, ¿no es cierto? Y su paciente llegue o sea transportado a una casa de salud, porque normalmente usted llega, va a realizar una atención. Sí, entonces usted está dentro de una ambulancia, usted es el paramédico de la ambulancia y usted es despachado a un domicilio. Usted va a estabilizar a este paciente y de posterior a su valoración, estos pacientes serán o no transportados a casas de salud donde necesiten una mayor atención, ¿no es cierto? O necesiten de exámenes complementarios, de medicación o únicamente pueden o también pueden necesitar más bien de observación, ¿no es cierto? El paciente necesita estar en observación por 24 horas, entonces yo tomo la decisión y transporto a mi paciente posterior a que yo lo haya estabilizado dentro de la unidad o dentro del domicilio, ¿ya? De igual manera, recordemos algo sobre la evaluación de mi paciente, ¿no es cierto? La evaluación que yo le realizo a mi paciente. Normalmente nosotros hablamos del A, B y C o del C a B, ¿sí? Que todos conocemos, pero es importante que ustedes recuerden el manejo de prioridades que debe tener cada uno de estos, del CAB, del ABC. Cada uno de estos debe tener el manejo de sus prioridades. Entonces, por ende, si usted llega, usted en su ambulancia es despachado a una persona atropellada, ¿sí? Es una persona atropellada en la cual le Ya te voy a decir, despachan por... Estamos alguien con el micrófono encendido, por favor. Entonces, si a usted le despachan por una persona atropellada con una herida en miembro inferior izquierdo, ¿ok? Entonces, ustedes avanzan hacia el lugar del accidente, llegan y realizan toda la evaluación, ¿no es cierto? Recuerden siempre evaluar la escena, ¿no? Si yo estoy en una autopista, salgo corriendo, me bajo de la ambulancia y no vi el carro que venía, ok, ya no es un atropellado, ahora somos dos, ¿sí? Siempre tener en cuenta la seguridad de la escena, la situación y los recursos, algo que vimos ya en primeros auxilios también. Entonces, ya usted llega a evaluar a su paciente, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Primero, ¿cuál es el primer parámetro que vamos a evaluar en mi paciente? Estar seguros de nosotros mismos, ver nuestra seguridad. Correcto, sí, bien.
Recordemos, parte de la evaluación de la escena, evaluar la seguridad, la situación y los recursos, ¿no es cierto? Entonces yo llego y voy a hacer una evaluación rápida, ¿no es cierto? Porque quizás la policía está ayudándome a asegurar la escena, pero sigo yo en la vía pública, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es atenderle rápido a mi paciente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi paciente? ¿Qué voy a evaluar yo o qué voy a valorar en mi paciente? Puedo empezar, recordemos la evaluación rápida de 15 segundos, ¿no es cierto? Que en la cual yo tengo que ver solo si mi paciente está consciente, late y respira. Entonces, si mi paciente está gritando porque le acaban de atropellar, porque tiene una herida, una hemorragia profusa en el muslo izquierdo, ¿qué es lo que haríamos? Sí, eso es lo que tenemos que ponernos en la mente. Y ahora, bueno, le voy a hacer A, le voy a hacer B, le voy a hacer C, o voy a hacer D, por ejemplo, o voy a exponerle a mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí es donde entra el manejo de prioridades. ¿A qué nos referimos con manejo de prioridades? Si yo hablo de que tengo una hemorragia profusa, que a pesar de que las personas, los alertantes quisieron ayudar, no lo lograron, lo que yo sí puedo ayudarle, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer o qué es lo que usted debería hacer en este caso? Recordemos, era una hemorragia profusa, es un sangrado arterial, recordemos incluso las características de un sangrado arterial, un sangrado rojo brillante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues el control de una hemorragia, ¿sí? Entonces, en este paciente yo no voy a llegar y le voy a decir, señor, me escucha, soy paramédico, le voy a ayudar. No, sino en esta situación, si el paciente está gritando, el paciente está desesperado porque se ve que está sangrando, no le va a decir, señor, ¿qué le duele? O usted va a llegar a abrirle la vía aérea al paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él no necesita apertura manual de la vía aérea. Él ya tiene una vía aérea permeable, por ende él puede respirar, él le está hablando, le está gritando que le ayude porque le duele. Entonces, ahora, ¿cómo voy a manejar a este paciente? Voy a manejar con la C, es lo primero que voy a hacer. ¿Qué hago en la C? El control de hemorragias, ¿no es cierto? Jennifer Fernández. Sí, le dicen. Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo vamos a controlar una hemorragia en un paciente? En este paciente es una hemorragia profusa en el muslo, es un sangrado arterial. ¿Cuál es el siguiente paso que tú harías? Primero me lavaría las manos, después de limpiar para que ya no le siga dando la hemorragia. ¿Le limpiarías con qué? Con una gasa y con un líquido que se llama, que es igual que el alcohol, Ya. sablón. Leonardo Inguilán, por favor. Creo que tenías tu mano levantada. No sé si querías hablarnos algo más. Sí, primero sería colocar una gasa, hacer presión sobre la hemorragia para que disminuya y después hacer un vendaje compresivo. Correcto, gracias Leonardo. Sí, recordemos la diferencia entre una herida y una hemorragia. ¿Sí? Hemorragia, ¿qué les suena a ustedes? ¿Sí? Y la diferencia, una herida es la pérdida de la continuidad de la piel. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una herida cortante, una herida cortocontundente, una herida punzante. A esas heridas que no son profundas, yo puedo limpiarles, yo puedo quedarme con esos pacientes a jugar con ellos, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente que tengo una arteria, ¿cuál es la importancia de una arteria? Una arteria viene conectada desde el corazón y lleva sangre rica en oxígeno al resto de mi cuerpo, lleva la sangre al cerebro, a las partes más distales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un sangrado arterial
lo que yo tengo que hacer, si yo tengo una hemorragia, o sea, usted llega y ve un charco de sangre enorme, usted no va a tener que limpiar, ¿sí? Porque recuerde que hay algo que sí le va a matar a su paciente, es que su paciente pierda sangre. Es como que usted a la esponja con la que usted lava los platos, usted la exprima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted le exprime mucho, mucho, mucho? Se queda seca, ¿no es cierto? O como cuando usted saca el oasis de las flores, esa cosita verde, esa como esponja verde, usted la saca, la retira del agua y la deja un día a la intemperie. ¿Qué pasa? Se seca. Lo mismo pasa con nuestro paciente. ¿Por qué? Porque él tiene, recuerden, al hablar de pérdida de sangre, él tiene una hemorragia, un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ¿sí? Está perdiendo volumen, está perdiendo sangre. Entonces, lo que debo hacer con este paciente es primero el control de la hemorragia, realizar presión directa, hacer un vendaje compresivo. Recuerden que si ya coloqué coloqué un apósito o un paquete de gasas, lo recomendable no es retirarlo o quitarlo de la hemorragia, sino colocarlo otro sobre. Sí, recuerden un vendaje compresivo, recuerden también el uso del torniquete, sí, torniquetes normales que tenemos. Y algo nuevo también, el empaquetamiento de las heridas, ¿no es cierto? Yo puedo empaquetar una herida con una gasa. Entonces, esto es lo más importante, porque obviamente la persona, el daño que tiene era por la hemorragia primero. Entonces, una vez que tú controlas lo que le va a matar a tu paciente, ok, ahora sí puedes darte el tiempo de tomar signos vitales, de evaluar el estado de conciencia y todo lo que tú quieras evaluar, el AMPLIA, por ejemplo, el SAMPRE que tú le realices a tu paciente, lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, más o menos para hacerlo así a manera de un caso. Entonces, ya nos falta poquito para que logren entrar, por favor, a la evaluación. Vayan ingresando para que no tengan ningún problema a las 8:30, por favor. Dicen, pero la plataforma sigue sin haber ninguna prueba. Ya, denme un segundito, yo también estoy tratando de ingresar. Les ruego, no sé si alguien puede ayudarme con la lectura de las evaluaciones que tienen ustedes abiertas. Entiendo donde todos tenemos la pestaña evaluaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que les aparecen ahorita? Es prueba 1 APH, evaluación APH, evaluación módulo 2 APH. Todas esas están ya resueltas, ¿no es cierto? Sí, Lice. Denme un momentito, voy a volver a llamar porque me dijeron que ya a las 8:30 y si no les estamos robando tiempo a ustedes. Permítanme un momentito.
Listo. ¿Saben qué? Me acaban de decir que hay algún problema con la evaluación. Parece que la evaluación la subieron fuera de la hora o algo por el estilo, entonces no nos va a aparecer todavía. Entonces vamos ahorita a mejor continuar con el tema que está para hoy y veamos si ya en el... Disculpe, ya apareció a mí. Ya, ¿cómo te apareció? ¿Con qué nombre? APH final. Ya, dame un minutito ya. No sé si es que no tengo el módulo de ustedes, no me permite ver, pero deme un minutito. Apareció. Sí, Licen, ya apareció. Ya, denme un minutito que me confirmen para que podamos ya empezar, ¿sí? De ahí sí, igual sí les voy a pedir, si es que ya vamos a empezar con la evaluación, que por favor enciendan sus cámaras, sus micrófonos manténganlos apagados, pero denme un minutito a ver qué pasó A con mí la aún no me evaluación. aparece, Liz. Ya, pongámosle refresh, actualicemos la pantalla, por favor, la página, perdón, para ver si es que de pronto ahí les aparece ya a todos. Todos son del mismo horario, ¿no es cierto? Listo, por favor, sí, la que está como evaluación final, esa ábranla y vayan iniciando, ¿sí? Les agradezco, enciendan sus micrófonos, solo logro ver a Silvana, ya no la veo, y a Michelle, por favor, enciendan sus cámaras para que puedan ustedes ya, eh, puedan ya ustedes continuar con sus evaluaciones, ¿sí? Por favor, les ruego que enciendan sus cámaras. Gracias, Paul, Jefferson, Diana, creo que ya no está, Silvana, de igual manera. Liz, en mi cámara no sé qué pasa, pero no se enciende. Ok, no hay problema por ahora, Jennifer. Por favor, Kevin, los dos Kevin que tengo, Lorena, Leonela, Montserrat. Yo sí Sí, estoy, Lorena, sí estoy con la cámara que prenda mi prendida. cámara, se me va el internet. Ok, vamos con los que podamos. Sí, estoy viendo acá también. Sí, sí, ya les logré ver al resto también. Héctor, Diego. Se me hace muy lento, dicen a mí, para estar prendida la cámara. Se Sí, me queda entiendo, paralizado. les entiendo.
por favor recuerden hacerlo rápido porque tiene tiempo de finalización y si no, obviamente se cierra la evaluación al momento que ya cumplen el tiempo, por favor.
Licen, Sí, dígame. sí, yo ya terminé el examen, ¿puedo apagar la cámara? Sí, muchas gracias.
Por favor, ya vayan terminando antes de que se les vaya a cerrar la evaluación. Dicen, ya le puse finalizar, pero no me sale como error. Vuélvele a revisar. Sí, te estoy escuchando. Vuélvele a revisar en la plataforma. Dime qué es lo que te aparece. Ya, dicen, ya. Ok. Listo, ya entonces a todos ya sus evaluaciones están ya subidas a la Acabó el plataforma. tiempo de la prueba ya. Ajá. Listo, entonces, bueno, ¿cómo les fue? Más o menos. Ok, listo. Entonces sí, no tenemos ahorita, no sé, bueno, más bien, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a la evaluación de pronto? Si no, no hay ningún problema y podemos continuar para avanzar lo que más podamos. De hecho, tratar de terminar el tema de RCP y importante también
Recuerden que el día lunes tienen evaluación, ¿sí? De lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces voy a compartir la pantalla para que por favor... Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a cuáles son los tipos de respiración, tenía que entendido que era Chain Stock, Fuel y Kussmaul, pero en la respuesta solo sale Chain. No sé si estoy equivocada o está mal la respuesta. ¿Puedes volver a repetirme la pregunta? Que en los tipos de respiraciones yo tenía entendido que es Chain Stock, Fuel y Kussmaul, pero la respuesta me sale solo Chain. Entonces, no sé si estoy equivocada yo o se equivocaron al hacer la respuesta correcta. Solo dice los tipos de respiración. ¿No te da en algún tipo de patología ni nada en la pregunta? Sí, solo los tipos de respiración. Ya, dime por favor, ¿qué número de pregunta tienes en esa? Es la 15. Ya, ese es de los tipos de respiración. Dicen, pero es que en la mía la misma pregunta es la 21. Sí, solo quería saber sobre el tipo de respiración, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Ok, ya con esto que ustedes me dicen, vamos a hacer que nos ayuden revisando. En caso, obviamente, nosotros podemos corregir en caso de que nosotros hayamos tenido, esté mal formulada la pregunta y pues nosotros podemos subirles los puntos que estallan mal de nuestro lado. Entonces, con eso vamos a revisarles y yo les, bueno, más bien el lunes les estarían confirmando qué pasó con esa pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta similar a esta, tal vez, que no haya estado clara. Dicen una consulta también sobre la pregunta de las quemaduras. ¿Qué decía la pregunta? No sé si me escuchan. ¿Qué decía la pregunta de quemaduras? Puedo abrir. Más o menos, tal vez. Era sobre los valores, dice, sino que se me perdió ahorita. Dice, un paciente aproximadamente de 25 años de edad sufre quemadura en todo el brazo derecho, la parte anterior del tórax, más la parte genital y toda la parte anterior de las dos piernas. ¿Cuál es la superficie corporal quemada? Ya. ¿Y cuál es su pregunta? Yo le sumé a lo que había visto, pero yo puse ninguna de las anteriores porque no me coincidía. Y en la respuesta me sale 37. Ya, dame un minuto, voy a volver a revisar, ¿ya? Espérame un ratito. A ver, yo también tengo la misma preguntándole si yo tengo, a mí me enviaron aquí. Ok, dice que tiene quemado el brazo derecho. A ver, dime. Dicen, ¿Sí? esa pregunta de quemadura sí está bien. Sí, justo ahorita yo también volví a calcularle, ¿ya? Sale 37 igual. ¿Está bien?
Tengo una pregunta. ¿Sí? Dice, para decir que el bebé está prematuro debe de tener un rango de 20 semanas, ¿verdad, Lice? Prematuro. Sí, Menos de Menos de 36 20. semanas. por eso. Y yo puse ¿Cuándo? eso y me sale X. Ya, Es dame de un minuto. 20 Voy en hasta orden primero con la 36. pregunta de las quemaduras, ¿ya? Espérenme un segundito y respondo a esa pregunta. Brazo derecho tengo 18%. Luego me da la parte anterior del tórax 9%, 1% genitales y la parte anterior de las dos piernas, recuerden, solo la parte anterior, 4, 5, 4, 5, 9, en total 37 la sumatoria, 37% de superficie corporal quemada. Dice, ¿podría repetir que no lo escuché bien? Por favor. Claro que sí. El brazo derecho, 18%. Solamente tienes que saber, por ejemplo, el tórax, esto. 18. No. En la imagen dice No es solo 9. Es 4.5, Lice, en el brazo. 9 dicen. Sería 9 porque dice todo el brazo derecho. Espérame, déjenme preguntar al dueño de la prueba porque para mí... Está la cámara de y yo no sé qué es exactamente. Sí, ya. A la cámara. A ver, hasta que nos respondan el tema dice, bueno, yo tengo la pregunta 21. Para decir que el bebé está prematuro debe tener un rango de semanas de la 20 a la 36. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos de las 20 semanas, recuerden que estoy hablando de un aborto todavía, puedo tener un aborto, entonces no puedo todavía yo tener un niño pretérmino antes de las 20 semanas, ¿sí? Recordemos, de la semana 36 a la 40, yo estoy hablando de un niño a término y posterior a las 40 semanas estoy hablando de un niño post-término. Recuerden, cuando yo tengo un sangrado en el embarazo de la semana 1 a la semana 20, estoy frente a una amenaza de aborto y dependiendo del tipo de sangrado, pues podré considerar que sea o no un aborto completo o un aborto incompleto. A mí sí me sale correcto, Liz. Ya, ok. Ya, les queda ahorita... la respuesta, la de la respiración, ¿cuáles son los tipos de respiración? Tenemos Chainestock, Biot y Kussmaul, ¿no es cierto? No sé si a todos les marcó esa la correcta. No. Estaba separado. No, le dicen. Les pusieron separado. No, Liz, solo marcaba una. Ya sé lo que pasó. Ya, entonces ya esa pregunta creo que tenemos nosotros que editarla o revolverla a revisar, porque sí, obviamente en la opción, en la pregunta, en la prueba que yo tengo, está las opciones de la respiración, Chainestock, Biot y Kussmaul en la opción A, en la opción B, rápida y lenta, en la opción C, Biot, niño llorando, en la D, ninguna de las anteriores. Entonces creo que fue un error de tipeo, de hecho, al momento de subir la evaluación. Listo, entonces mientras nos responden cómo mismo queda el tema de las quemaduras, vamos a continuar, ¿sí? Con el tema de reanimación. Ya, les ruego por favor apaguen, ¿hay algún micrófono encendido, por favor?
Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver hoy soporte vital básico, ¿sí? Basic Life Support. Entonces, vamos a hablar ahorita. Algo importante que sí me gustó mucho que lo mencionaron fue la asepsia de las manos, la limpieza de las manos previo a cualquier procedimiento. Buenas noches, Liz, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Perdón que le interrumpa, estoy tratando de hablar, pero hubo un error con mi audio, no sé. Antes que pase al tema, yo tengo una inquietud de la prueba. En la pregunta que habla sobre el paro cardiorrespiratorio pediátrico, yo le marqué falso porque dice se debe realizar una ventilación cada 5 o 6 segundos en un paciente pediátrico. Y en esas, en la diapositiva yo le veo que es cada 3 a 5 segundos. Perdón, déjeme ver. Y le puse falso porque ahí verdadero me está dando razón. En un paciente adulto es de 5 a 6 segundos, pero en un pediátrico es de 3 a 5 segundos. No sé si estoy entendiendo mal, tal vez. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Ya, listo. En la pregunta 26, en la mía, se dice, se debe realizar una ventilación cada 5 o 6 segundos en un paciente pediátrico que está en paro cardiorrespiratorio, en un paciente pediátrico. Y yo le marqué falso porque verdadero sería si fuera un paciente adulto, que hay una pregunta que sí le puso adulto y me marcó bien. Pero en el pediátrico es de cada 3 a 5 segundos en las diapositivas. Ya dame un minuto que ya la tenía y se me borró. No sé si estoy Aquí. Sí, exacto, el esposo es como el distractor, de hecho, esta pregunta. Pero sí, dame un minutito ya. Gracias. ¿Qué te pareció? Tú colocaste falso y te pareció mal. Sí, yo coloqué falso porque, o sea, verdadero no es. Cada 5 o 6 segundos es en un paciente adulto. O yo lo estoy interpretando mal, no sé. Porque hay otra pregunta de la misma, pero ahí me habla de un paciente adulto. Entonces, sí, yo le puse verdadero y me salió correcto. Pero en esa yo creo que es de 3 a 5. O sea, bueno, estoy segura que es de 3 a 5. Sí, Lice. Bueno, no puedo, para mí también es tal cual, para mí es falsa, pero si a ustedes les marca error, no sé si es error de tipeo, dudo que les hayan dicho tal vez que es así, pero bueno, no puedo tal vez justificar ahorita la respuesta, la respuesta es falsa, pero tendríamos que revisarlo con el profesor para ver qué es lo qué es lo que pasó y por qué es la razón de la pregunta. Si es que ya la tengo aquí también anotada. Si es que esta pregunta también, si es que esta pregunta también se debe corregir, pues la vamos a corregir y ustedes tendrían el punto, se les aparecería en el sistema como la nota corregida nada más. Ah, ya, listo, Listen. Gracias. Eso quería, para que considere la respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Espérenme, ahorita justo me acaban de llamar un minutito.
Buenas noches. Les ruego me disculpen, yo seguía hablando y se había desconectado de la llamada. Sí, como les había dicho, es un error en realidad al tipear las preguntas. Entonces, se debe corregir y les va a aparecer a ustedes las notas corregidas, ¿sí? Obviamente, lo ideal sería que ustedes terminen y la nota sea la que ustedes van a tener. Pero nosotros revisamos de pregunta en pregunta y corregimos las preguntas para que ustedes puedan tener la nota final de acuerdo a las correcciones. Gracias más bien por la aclaración y sí, esas son preguntas que tenemos que volver a revisar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Quiero que únicamente me aclaren. ¿Ustedes ya vieron el tema de reanimación de RCP? Ok, no creo que no sé si me están escuchando de pronto. Sí, Lice, ya vimos. Ya vieron, ok. Entonces, ¿vieron cuándo el tema de reanimación? ¿Es esta misma presentación? ¿No es la misma? Sí. Sí, es la misma. Ok, ¿en dónde dice, me decías, alguien me decía del tema de las ventilaciones? De pronto aquí, pero recuerden, este es del paciente adulto y no da valores más bien aquí. Eso les debieron haber dado en la clase, por eso es que tal vez de pronto ahí se confundieron. Pero ok, vamos a ir haciendo... Perdón, en eso mismo, sí, en el cuadro hay uno más abajo que dice de pediátrico, de RCP pediátrico, más abajito en este mismo, ahí dice de adulto, de 5 a 6 segundos en el cuadro, ya se pasó. En el cuadro verde, ahí le sale de 5 a 6 segundos, ahí más abajo ya viene un cuadro conceptual y ese es de adulto. Ahí dice ventilación de rescate, una ventilación. En el de arriba está el de... Aquí nos dice proporcione ventilación de rescate, una ventilación cada 5 a 6 segundos. Ya, eso que, O bueno, de 10 a 12. acá yo le veo ese de adulto y más abajo dice del pediátrico en un cuadro igual y ahí está de 3 a 5. Por eso era mi... Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿En dónde está? Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, o sea, yo les digo, para mí la pregunta es falsa, pero fue un error de tipeo, entonces la persona que colocó bien la respuesta va a tener el punto bien. Sí, únicamente eso. Entonces, ya como ustedes vieron, vamos a hacer solo un... ¿Perdón? ¿Y los demás? A ver, si usted colocó que en el paciente pediátrico se ventila de 3 a 5 y puso verdadero, de 3 a 5 creo que decía la pregunta. No, dice, se debe realizar una ventilación cada 5 a 6 segundos en un paciente pediátrico que está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Entonces, si usted puso verdadero, está mal y se le va a quitar el punto. Y si usted puso, si usted puso falso, está bien. Y si usted puso verdadero, está mal. Entonces, ahí se vuelve a revisar nuevamente las evaluaciones. Todas las inquietudes que las tengan en cuanto a ese tema se las resuelve el día lunes, ¿ya? Ok, como ya ustedes revisaron esto, únicamente para que quede un poco más claro, y vamos a hacer únicamente, ya no tenemos casi que tiempo.
O si la clase es hasta las 10, ¿verdad? Sí, Licen, tenemos. Entonces vamos a ir únicamente, lo que más me interesa es esto. La importancia de identificar un paro cardiorrespiratorio. Recordemos el concepto en que se define como el cese de las funciones cardíacas y respiratorias debido a lesiones o enfermedades que afectan el sistema respiratorio y cardíaco. Entonces, ¿cómo va usted a reconocer a un paciente en paro cardiorrespiratorio y cómo va a reconocer a un paciente en paro respiratorio? Si me está diciendo que es el cese de las funciones cardíacas y respiratorias, el paro cardiorrespiratorio, tengo que tener la ausencia de pulso, ¿sí? Recordemos, y la recomendación es valorar el pulso carotidio. ¿Por qué? Porque este es el último en perderse, ¿no es cierto? Entonces, valorar el pulso carotidio, ¿sí? Y de igual manera, hacer una revisión de la respiración. ¿Cómo lo hago? A manera de evaluar con el OES, observo, escucho y siento, ¿sí? Si me acerco a mi paciente y este no presenta respiración, y usted presenció que la persona tuvo la pérdida de conciencia y se cayó, por ejemplo, entonces pasó a ustedes la persona que estuvo ahí en ese momento. Entonces usted enseguida llega, topa el pulso, valora la respiración, y si no tenemos el valor del pulso y de la respiración, pues estoy frente a una persona que está en paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, yéndonos un poco a la parte funcional, ¿sí? ¿Por qué mi corazón puede dejar de latir? Sí, tenemos un montón de causas. Aquí tenemos pocas en realidad, pero recuerden que todos vamos a morir por un paro cardiorrespiratorio. Si yo tengo una enfermedad terminal, voy a morir por paro cardiorrespiratorio. Un cese de mi corazón va a dejar de hacer sístole y diástole, ¿sí? Puede empezar a hacer, recuerden que nuestro corazón late por impulsos eléctricos. Entonces este puede empezar a latir mucho más rápido de lo normal, haciendo una taquicardia ventricular, o puede dejar de disminuir su frecuencia cardíaca y empezar a hacer una fibrilación ventricular, o enseguida una asistolia también, ¿no es cierto? Recuerden revisar, y parte de las actualizaciones que ustedes tienen, que tengo 4 ritmos, 2 ritmos desfibrilables y 2 ritmos no desfibrilables. ¿A qué nos referimos con desfibrilables? En los cuales el desfibrilador externo automático o un monitor pueda leerlo el desfibrilador, o yo como personal de salud pueda leer el ritmo. En el caso de que yo tenga una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, son ritmos desfibrilables. Pero si yo tengo una asistolia, ¿sí? La famosa línea que vemos en las películas, o una actividad eléctrica sin pulso, si usted ve el ritmo normal, pero topa el pulso y no tenemos pulso, son ritmos que no son desfibrilables. Esa es la ventaja de nuestro desfibrilador externo automático, que al colocar yo los parches sé que se va a encargar de leer solo. Entonces, por eso al momento de aplicarlo va a decir, por favor, aléjese del paciente para permitir analizar el ritmo. Entonces, cuando usted le escuche más bien al desfibrilador que le diga, se recomienda dar una descarga, quiere decir que el paciente está en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces, al hablar de igual manera de las causas, la asfixia, el ahogamiento, la electrocución, el trauma y las patologías cardíacas como el infarto agudo de miocardio, infartos masivos, por así decirlo, de arterias grandes del corazón, pueden darnos una parada cardíaca así de súbita, ¿sí? Entre algunas de las causas. Esta es una cadena, no la última, pero sí una cadena de supervivencia extrahospitalaria, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como primeros respondientes tenemos que estar
como parte del reconocimiento y la activación. Luego, el inicio de la reanimación y algo súper importante que debemos tener en cuenta ahora más que en otras situaciones es la desfibrilación rápida. Creo que todos ustedes debieron haber visto en Facebook o en algunas redes sociales de un jugador de fútbol, que creo que fue hace unos 2, 3 días, tal vez, un poco más, que estuvo en un partido de fútbol y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el uso temprano de la desfibrilación logró que la persona salga, se revierta estos ritmos y pudieron recuperarlo, pudieron sacarle del paro a este paciente. Hay algo importante, ¿por qué? Porque ustedes debieron haber aprendido las ventilaciones que yo la doy a mi paciente, ¿no es cierto? Inclino la cabeza, elevo el mentón, pero hay que tener muy en cuenta que esto lo enseñábamos en el tiempo en el que no existía el COVID. Existía la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, la neumonía, por ejemplo, pero teníamos válvulas unidireccionales que me permitían a mí, déjenme ver aquí, esta es una válvula unidireccional, ¿no es cierto? En esta válvula unidireccional que ustedes ven en la pantalla, yo tenía un filtro de aire. En este filtro yo daba la insuflación realizando una inclinación de la cabeza y elevación del mentón para ayudar a que sea permeable el ingreso del aire y no tenía ningún problema, era una forma adecuada de hacerlo. Ahora, el contexto en el que vivimos nos ha orillado Buenas noches.
Será que ya salimos nomás de la reunión. Buenas noches. Yo creo que Alison se quedó sin internet.
¿Será que ya nos salimos de la clase? Creo que sí, porque ya no hay listen. Sí, hasta mañana, compañeros.